Estoy esperando que se habilite la... Recording is on. Ahí está. Bien. Bueno, les pido que apaguen los micrófonos, así no tenemos eco o interferencia. Obviamente, es algo que quieran intervenir, lo pueden hacer con plena libertad. Eso desde ya. Simplemente lo pido para que no haya un eco en el audio. Bien, ven mi pantalla, ¿no? Si yo muestro acá el cuadernillo, ¿se ve? ¿Alguien me puede confirmar eso? Si muestro la pantalla, la pizarra, todo. Perfecto. Bueno, vamos a resolver, digamos, una selección de los ejercicios 3, 4, 5 y 6, ¿sí? De este primer encuentro. Y en el segundo grupo, como decíamos, vamos a resolver los que quedan pendientes. Vamos a intentar hacerlo dialógico. Voy a ir preguntando y si alguien quiere participar, sería bueno, así no canso, no aburro tanto con un monólogo. El primer ejercicio, este ejercicio número 3, tiene que ver con poner el acento en algunas particularidades que presentan las distintas clases de palabras en latín respecto de cuestiones morfológicas e incluso sintácticas, es decir, que están, digamos, a caballo de esos dos niveles de lengua. Vamos a trabajar con los primeros las primeras cuatro tríadas, digamos así, a ver qué propiedades o qué han encontrado. Me imagino que habrán usado el diccionario si es que pudieron preparar esta actividad. La primera de ellas tiene, la primera tríada tiene las palabras ac, at y atque, ¿no? Las tres palabras pertenecen a una misma clase de palabra. ¿Pudieron identificar qué clase de palabra es? Son conjunciones, ¿no? Son conjunciones, efectivamente. Y si hubiese que elegir una que en la serie tiene algún rasgo disonante, ¿cuál sería? At. Muy bien. La respuesta es at. Fíjense que at y atque son dos conjunciones copulativas, es decir, se traducen por i, y la primera, ac, no es otra cosa que una forma apocopada de atque, ¿sí? At, por su parte, es una conjunción adversativa, significa pero, ¿sí? Entonces, acá el rasgo, en realidad, es semántico. La diferencia es semántica en respecto del tipo de conjunción. En la segunda tríada tenemos las formas ab, ac y at. ¿Alguien sabe acá cuál es la palabra fuera de serie? Ac. En realidad es ab. Ab. Claro, es ab, porque tanto ac como at son conjunciones. Y acá lo que cambia es la clase de palabra, porque ab es una preposición. La preposición, digamos, conjunciones y preposiciones son dos clases de palabras distintas que tienen como rasgo el hecho de que se trata de palabras de enlace, son elementos de enlace en la oración. La principal diferencia entre una preposición y una conjunción es que en el caso de la preposición, que es la preposición en latín rige caso. ¿Qué significa que rige caso? Que después de esa preposición, el sustantivo que le sigue tiene que estar en un caso determinado y no puede ser otro. La preposición ab en latín, ¿sí? Es una preposición que rige caso ablativo. ¿Sí? La pueden encontrar como a o ab. En realidad es la misma preposición, solo que aparece la consonante a, b, cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Si no, va a aparecer a. Es la misma preposición. Es digamos, algo semejante a lo que ocurre con e o ex. También preposición de ablativo, aparece la consonante cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Y en la tercera tríada tenemos las formas ab, ac y ad. Acá, ¿cuál sería la palabra disonante? Ac, porque es una conjunción. Tal cual. Y por último, tenemos la secuencia ad, cum y sine.
acá pudieron encontrar cuál es el elemento fuera de serie. Decime. Por, Ad. bueno, son las Ad. tres palabras ad, claro, porque las tres palabras son preposiciones, pero lo que cambia es el caso que rige en cada una. Cum y sine comparten como rasgo el hecho de que rigen ablativo, mientras que ad rige acusativo. Es decir, que el sustantivo que viene después es un acusativo. ¿Sí? Esa es la diferencia en esta serie. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ve? Bueno, tomo el silencio como un sí. Podemos avanzar al siguiente ejercicio. Acá alguien estaba hablando, sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, sigo. Decía, en el ejercicio 4 nos metemos ya de lleno en la primera declinación. Respecto de la primera declinación, algunos recordatorios. Ustedes saben que los sustantivos en latín se agrupan en declinaciones. Esto significa que cada declinación funciona como un conjunto. Si uno quiere aplicar un concepto propio del ámbito de la matemática, forma un conjunto en la medida en que todos los sustantivos de primera declinación comparten las mismas propiedades morfológicas, lo mismo los de segunda, y así con las 5 declinaciones que tiene el latín. La primera declinación se caracteriza por ser una declinación tema en A. Esto es importante, ¿en qué sentido? En advertir cuando uno segmenta una palabra, una forma, la segmenta en morfemas, advertir que, digamos, no siempre la palabra tiene desinencia. Es decir, no siempre tiene desinencia específica, sino que puede tener una desinencia cero. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del sustantivo causa, que es el segundo que aparece. ¿Sí? Causa, causae. Este es el enunciado de causa. Acentuamos siempre la sílaba, en este caso la penúltima, porque no hay agudas en latín. ¿Sí? Entonces, causa, causae. Es un sustantivo de primera declinación. ¿Sí? Ese dato lo da el genitivo singular. Esta es la composición del enunciado de un sustantivo. El enunciado es la manera como aparece la palabra en el diccionario. Eso es lo que significa, cuando hablamos de enunciado, hablamos del modo como se enuncia la palabra según ésta aparece en el diccionario. Tenemos, en primer término, el nominativo singular, siempre hablando de sustantivos, ¿no? En segundo término, el genitivo singular. Y por último, el género. Como ustedes saben, los sustantivos ya existen en la lengua cargados de género. Ya vienen cargados de género, por contraste con los adjetivos que se cargan de género en función de la concordancia que establecen con el sustantivo al cual modifican. Bien. Yo decía recién que es importante percibir que la primera declinación es una declinación tema en A. ¿Qué significa que sea tema en A? Significa que tiene una vocal temática. A ver, para decirlo sencillamente, estas lenguas flexionales, como el latín, construyen, digamos, la formación de sus palabras a través de dos sistemas posibles, de un sistema temático de formación de palabras o de un sistema atemático de formación de palabras. Cuando hay una formación temática, y es el caso de los sustantivos, entre la raíz del sustantivo y la desinencia específica, para cada caso, aparece una vocal temática que en este caso indica a qué declinación pertenece la palabra. La A, como vocal temática, indica que el sustantivo pertenece a la primera declinación. Los sustantivos de segunda son sustantivos tema en O, por ejemplo. ¿Sí? Cada declinación tiene un timbre distinto de vocal. Entonces, si yo declino,
esta palabra, fíjense, sí, escucha. Causai. El acusativo, Causa. Causarum. Causarum. fíjense en el plural, estamos todos en el singular ahora, ¿eh? Ah, Causai. Causa, Causa. efectivamente. Dativo es. Causa. También causae y ablativo Causa. causa. Fíjense lo Causa. siguiente. Noten que en el acusativo yo puedo ver que hay una M como una consonante después de la vocal temática. Es que la M en latín es la marca característica del acusativo. En rigor, la desinencia de acusativo es la M. La A es la vocal temática. Uno dice, bueno, la desinencia para acusativo es am. Eso uno lo toma como regla mnemotécnica, si se quiere, o para simplificar la cuestión. Y uno aprende, ¿no? A, am, a. Pero en rigor, si uno quisiera girar un poquito más fino, esta A no es la desinencia, es esta A. Es la A vocal temática que me dice que esta palabra sigue el paradigma de primera declinación. La marca del acusativo es la M, que de hecho, ya habrán visto la segunda declinación con la profesora Suárez, habrán visto que también aparece la M en el acusativo de segunda declinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en nominativo y en vocativo? No tenemos desinencia de caso, ¿sí? Hay una desinencia cero, si se quiere. O en realidad sí hay desinencia y es cero, ¿no? El cero morfológico significa, ¿no? Valga digamos, la formulación filosófica. Entonces, tenemos causa, causa, causam. Acá aparece una desinencia casual específica, que es la M. En el caso del genitivo y el dativo, al formarse un diptongo, AE, es difícil separar, digamos, no se puede separar, mejor dicho, la desinencia de la vocal temática, están fusionadas, por eso queda un diptongo. Y después, en el caso del ablativo, esta A en realidad es larga, por contraste con esta A que es breve. Esta es la gran diferencia entre una A y la otra. El vocativo casi siempre se construye por analogía respecto del nominativo, salvo en los sustantivos de segunda declinación, los masculinos en us, que ya los habrán visto y hacen vocativo en e. Por lo demás, la regla general del vocativo es que se construye por analogía respecto del nominativo, ¿sí? Y es por eso que tiende a desaparecer como caso aislado del nominativo. El hecho de que nosotros lo pongamos así como un caso distinto es precisamente por culpa de ese vocativo en e de la segunda declinación. Bueno, en realidad acá esta A se alarga porque había una D primitivamente en el latín arcaico que al caer produjo un alargamiento compensatorio de la vocal precedente, por eso esta A es larga y nos permite distinguir causa, claro, nos permite distinguir este causa o causa A de causa. Ocurre que nosotros cuando leemos no, digamos, si es larga o breve lo leemos igual porque no tenemos esa capacidad para distinguir la cantidad, ¿no? ¿Para acá alguna pregunta? Que hablé mucho de corrido. Sí, en un análisis morfosintáctico donde pueda tener dudas entre un ablativo y un nominativo, el caso lo deduzco por contexto. Sí, por contexto muchas veces las preposiciones ayudan. Si vos tenés un causa y adelante una preposición, bueno, la preposición rige caso y ese es un elemento, por ejemplo, que te permite desambiguar. Porque por lo general los textos nos indican las cantidades, ¿sí? De hecho, en los manuscritos latinos supérstites, los que conservamos, no tenemos las cantidades de las vocales. Entonces, y ustedes cuando hagan algún examen o tengan que resolver un texto, no lo van a tener tampoco. Entonces, como bien decís, es el contexto, pero cuando decimos contexto, no decimos contexto en general, sino cuestiones muy específicas.
hay que fijarse en el verbo, es decir, en la estructura argumental del verbo, qué tipo de complementos selecciona. Hay verbos, por ejemplo, que construyen su significado con ablativo y eso el diccionario lo dice. O, por ejemplo, si tienes un verbo en tercera del singular y necesitas un nominativo para que funcione como sujeto y la única palabra que hay es una palabra con desinencia a, muy probablemente sea el núcleo del sujeto. Es decir, cuando hablamos de se infiere por contexto, es aplicando este tipo de razonamientos que tienen que ver con la estructura argumental del verbo, que tiene que ver con buscar alguna pista del texto como la aparición de alguna preposición, ¿sí? Estoy dando 2 ejemplos de los frecuentes, pero va por ahí el razonamiento. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, veamos el plural. Y en el plural seguimos con la raíz. Fíjense que el plural retoma diptongo ae, tanto en nominativo cuanto en vocativo. Y fíjense lo que pasa en el acusativo. ¿Cómo queda el acusativo? As, causas. Causas, ¿sí? La S es marca de acusativo plural, ¿sí? Así como la M de acusativo singular, la S de acusativo plural. Y fíjense, esto no es separación en sílabas, sino en morfemas. Causarum, genitivo plural, ¿sí? Lo marco así porque ya habrán visto que en el caso de la segunda declinación acaba una O, es orum, ¿no? Entonces, así uno va estableciendo contrastes y ve que lo que cambia es la vocal temática, al fin y al cabo. Y por último, causis, causis. Hay una particularidad, esta es una palabra, esta causa, lo que tiene cuando uno empieza a ver primera y segunda declinación es que hay pocas palabras interesantes, realmente. Digamos, el léxico latino, la mayor cantidad de palabras del latín pertenecen a la tercera declinación, es la gran declinación latina, por decirlo de alguna manera, y las palabras interesantes han caído ahí, en su mayor parte. Uno cuando habrá visto que las oraciones hasta ahora es del marinero, es del agrícola, es del poeta, no sé qué. Son oraciones que no tienen un gran contenido ni literario, ni filosófico, ni de ninguna índole. Pero bueno, buscando palabras que pudieran ser interesantes para declinar y que no simplemente se tratara de cambiar la desinencia. La palabra causa es una palabra interesante por muchas razones. Primero porque no está determinado su origen, digamos, su etimología es incierta. A mí siempre me llama la atención, cuando la etimología de una palabra es incierta, eso me despierta aún más el interés. Y respecto del significado de la palabra, por supuesto el primer significado que suele utilizarse es causa, pero parece que hay un segundo significado que para algunos es, digamos, más primitivo que el de causa, y es el de proceso. Y esta idea de proceso, para el término causa, está probada, o algunos lingüistas consideran que es el significado primitivo, o el primer significado de causa, a partir de ciertos denominativos. Un denominativo es un verbo formado a partir de un sustantivo, a partir de un nombre. Eso significa un denominativo. Tenemos 3 verbos en latín formados a partir del sustantivo causa. Tenemos el verbo acuso, perdón, con doble C. Así. Tenemos el verbo acuso, el verbo excuso y el verbo incuso. ¿Sí? Esta U es larga. Por naturaleza. ¿No? Acuso, que significa acusar. Excuso, que significa excusar, ¿no? Sacar del proceso, porque ex es una preposición que significa de o desde, que indica separación. El sentido de esta preposición es un sentido separativo.
Se llama preposición con valor separativo, ¿sí? Es sacar del proceso. In, por el contrario, implica dirección hacia, o sea, es meter a alguien en el proceso, es decir, incriminar. Esto es lo que significa incuso. Comento esto como para hacer un poco para mostrar digamos, cómo se comportan las palabras y cómo en latín, a través de prefijos, digamos, hay una gran potencialidad expresiva a partir de ellos. Y otra cosa curiosa que tiene esta palabra causa, como para aportar, es que a partir justamente de este significado que se considera el más primitivo, aunque aparezca en segundo lugar en las acepciones del diccionario, a partir de este significado de proceso es que la palabra causa tiene otro uso, ya no como sustantivo, sino que aparece refuncionalizada como preposición, es decir, pierde su valor nominal y pasa a funcionar como una preposición que rige caso genitivo, y este uso lo van a conocer por una expresión que es muy conocida, que es honoris causa. Es un genitivo que todavía no vieron, es un genitivo de tercera, pero acá causa es una preposición que viene de este valor del sustantivo causa. Significa por, a causa de, en razón de, ¿sí? El honor. Eso es honoris causa. En la expresión o en la locución honoris causa, causa es una preposición. Y cuando aparece con este valor prepositivo, se ubica detrás de la palabra y no delante como todas las preposiciones. Por eso no se dice causa honoris, sino honoris causa. Eso es común en latín cuando se dan este tipo de refuncionalizaciones de palabras, que la preposición aparezca pospuesta y no antepuesta. Bueno, nada de esto se les va a preguntar en la vida, pero son curiosidades que comento nada más. Bien, y otra palabra para declinar es la palabra copia. Es una palabra curiosa. Copia, también de género femenino. Recuerden que en la primera declinación no hay género neutro y hay poquitos masculinos que tienen que ver con los oficios de varón. Digo que esta palabra es curiosa porque tiene un significado en singular y otro significado en plural. Es decir, que el número, en el caso de esta palabra, tiene valor diacrítico, es decir, distingue significado. Eso me parece que es un dato para tomar en cuenta. Y el significado en plural, que significa tropas, es el significado quizás hasta más frecuente en muchos de los textos que conservamos del período clásico. Y es la última acepción del diccionario. ¿Por qué digo esto? Para darles un consejo a raíz de todo esto, que tiene que ver con leer las entradas de diccionario de manera completa, de manera integral, porque no siempre las acepciones están ordenadas según un criterio o según el índice de frecuencia. Muchas veces la acepción más frecuente es la segunda o, como en este caso, la última. Entonces sugiero que, aunque pueda resultar tedioso al comienzo, hagan una lectura completa de las entradas de diccionario precisamente por esto. Entonces es una palabra que en singular significa riqueza, abundancia, y en plural, tropas. Bien. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? ¿Qué es lo que no varía a lo largo de toda la declinación? Copy. Correcto. Copy. Muy bien. Vale, no voy a copiar todo copy. Hagan de cuenta que abajo dice copy muchas veces. Entonces, ¿alguien se anima a declinar? A ver cómo queda. Sí. A, en nominativo, o lo voy Sí. diciendo. Dale. A, copia, copian,
copiae, lo mismo, copia. Perfecto. Marcamos esta diferencia para recordarla, aunque no va a aparecer probablemente en los textos. ¿Y en el plural? ¿Cómo queda? Ae, Copiae. Copiae. lo mismo, copias, copiarum, copies, Bien, esto me interesa. Como la raíz es copy y la desinencia es is, se sostienen las dos i. Entonces, la palabra que queda es copies, ¿sí? Y se pronuncia 2 veces esa i. Lo mismo en el ablativo, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque muchas palabras no terminan con una consonante su raíz. Pueden terminar con una vocal. Entonces, esa vocal hay que sostenerla, ¿sí? Bien. Si les parece, pasamos a los verbos ahora, así tenemos tiempo para analizar alguna oración. ¿Alguna duda hasta acá con la declinación? No, ¿Todo no. bien? Buenísimo. En el chat no hay nada, ¿no? No. Bien. Avanzamos entonces. Vamos acá, segmentación de formas verbales. Yo siempre sugiero segmentar, como estoy haciendo con los sustantivos también, para entender cómo están formadas las palabras. Me parece que es algo, digamos, como útil para razonar las formas y, si bien aprender la morfología implica un ejercicio de memoria, no se puede negar, si esa memoria va acompañada de cierto razonamiento, del establecimiento de analogías o de contrastes, me parece que, digamos que es más fácil de retener o de incorporar, ¿no? De que pase a ser parte de la vida de uno. Bien. Vamos con los verbos. Entonces hay un verbo decidero. El enunciado de los verbos, acá hay que hacer varias aclaraciones. Vamos a tomar este verbo. A ver. El enunciado de los verbos está compuesto por 5 formas verbales. Entre formas verbales conjugadas y formas verbales no conjugadas. Por ahora vamos a trabajar con las 3 primeras formas verbales que corresponden a lo que se conoce como el sistema de infectum. Es decir, la denominación infectum tiene que ver con una cuestión aspectual, es decir, con, digamos, el modo como se concibe la acción del verbo, una acción que se concibe en principio de manera continuada o en desarrollo, ¿no? Eso significa infectum. Por ahora vamos a trabajar con las primeras 3 formas que corresponden respectivamente a la primera persona del singular, del presente, del modo indicativo de la voz activa, con la segunda persona del singular también del presente, del modo indicativo de la voz activa, y con el infinitivo presente activo. Estas 3 formas del enunciado verbal están construidas sobre la base del tema de infectum. Digamos así, el sistema verbal latino está organizado, si se quiere, en 3 subsistemas. El sistema o subsistema de infectum, el de perfectum y el de supino, palabra rara por ahora, más adelante lo veremos. Son los 3 sistemas verbales que organizan la morfología verbal latina. Cada uno de los cuales, digamos, para construir las formas, parte del tema que le corresponde, ¿sí? Entonces, el tema de infectum yo lo voy a deducir de alguna de estas 3 primeras formas que aparece. Vamos a descomponerlas para entender cómo funcionan.
decider acá es la raíz del verbo. ¿Cómo sé que es la raíz? Porque esta O corresponde a la desinencia personal. Otra cosa que es muy importante aprender es cuáles son las desinencias personales en latín. Porque hay una particularidad, y es que, vieron que yo acá decía modo indicativo, voz activa. La categoría de la voz, activa o pasiva, es una categoría en latín morfológica, es decir, se expresa a través de un morfema. Y ese morfema que expresa la voz es la desinencia personal. La desinencia personal no solamente me indica la persona, el número, sino también la voz. Entonces, yo voy a tener en latín desinencias personales activas y desinencias personales pasivas. Que son las que ustedes ya habrán visto, ¿no? La O, la T para la tercera, y en el plural, mus, tis y nt. Notarán que esto no dista mucho del castellano, ¿no? De las formas de castellano, con alguna caída, es prácticamente las mismas desinencias que el castellano. Y en la voz pasiva, para la primera persona del singular es la R, la segunda es la que ofrece dos variantes, re y una posterior ris, tur para tercera persona, y en el plural, mur, mini, tur. Bueno, con esta información yo puedo segmentar, ¿sí? Y ver que acá, en la segunda forma, la S corresponde a esta S, que es la segunda persona del singular. Eso significa que acá aparece una vocal, y esa vocal es vocal temática. Noten que en la primera persona del singular, la vocal temática cayó. Había una vocal temática A que cayó en contacto con la desinencia personal O. Por eso el enunciado verbal, que parte de la primera persona del singular, se completa con la segunda para mostrar la vocal temática que acá no se muestra porque cayó. ¿Sí? Cuando ustedes conjugan el presente, en la primera persona del singular no se ve la vocal temática, que sí se ve en la segunda persona del singular y en el infinitivo. Otra cosa interesante es el origen de esta desinencia re para el infinitivo, porque esta desinencia re de infinitivo en realidad proviene de una forma arcaica C. ¿Y por qué lo menciono? Esto lo habrán visto con la profesora Suárez, seguramente. Esta S en posición intervocálica, piensen que el infinitivo arcaico habría sido desiderase. Esta S en posición intervocálica, es decir, entre dos vocales, sufre un rotacismo, es decir, un cambio fonético que hace que la S cambie a R. Y ese es el fenómeno que aparece acá. Lo menciono para que cuando vean el verbo sum, que lo vamos a revisar nosotros la próxima vez, vean por qué esto no ocurre, ¿sí? Y lo puedan razonar. Bien, entonces, el tema de infectum se forma, en definitiva, con la raíz verbal más la vocal temática. Y en el caso de este verbo, el tema de infectum es desidera. Sobre esta base es que se van a formar los tres tiempos que pertenecen al sistema de infectum, que son el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Queda un poco comprimida, ¿no?, la información en la pizarra. Repito algo, fui muy rápido. ¿Cómo lo ven? Para mí se entiende bien. ¿Sí? Sí, se entiende bien. Buenísimo.
Si necesitan que repita algo, intervengan, interrumpan, no hay problema. Dale, gracias. No, por favor. Bien. Si yo tengo que sistematizar cómo se forman los verbos en latín, voy a decir que el presente más la vocal temática más las desinencias personales, sean activas o sean pasivas. Si tengo que decir cuál es la estructura del pretérito imperfecto, si tengo que abstraer la fórmula, digamos, voy a decir que se forma con la raíz más la vocal temática en español, más las desinencias personales, sean activas o sean pasivas. Y si tengo que decir cómo se forma el futuro imperfecto, voy a decir que se forma con la raíz del verbo, con su vocal temática, un morfema de tiempo y modo, que acá hay que hacer como muchos asteriscos. Vamos a decir en principio que el morfema es bi para los verbos de primera y segunda conjugación, que son los verbos que vamos a ver hoy. Hay otros morfemas en rigor, pero vamos por partes. Y las desinencias personales, sean activas o sean pasivas. Ahora, ¿todos los verbos tienen vocal temática? No. Los verbos que estamos trabajando nosotros, sí. Determinar a qué clase de conjugación se adscribe el verbo, a qué clase de conjugación pertenece el verbo. Los verbos que tienen vocal temática a, como el verbo desiderare, que vimos recién, son verbos de primera conjugación. ¿Sí? Piénsenlo en castellano. Amar, temer, partir. Vocal temática A en amar, antes de la R. Temer, vocal temática E, antes de la R. Partir, vocal temática I, antes de la R. Primera, segunda, tercera conjugación. Eso en castellano. En latín tenemos 5 conjugaciones. ¿Sí? Digamos, en la evolución, o en el desarrollo diacrónico de la lengua, esas 5 conjugaciones se fueron reacomodando y en un estadio tardío del latín, previo a la dialectalización en las lenguas romances, bueno, allí había 3 conjugaciones. Y la vocal temática E, larga, es para la segunda conjugación. No sé si se acuerdan que al principio de este encuentro yo decía, bueno, estas lenguas flexivas o flexionales se caracterizan por usar sistemas de formación de palabras temáticos y atemáticos. Es decir, que no siempre va a haber vocal temática. Bueno, hay algunas conjugaciones que utilizan un sistema de flexión atemático. Esto es, que no utilizan una vocal temática entre la raíz y el resto de los morfemas. ¿Sí? Estas primeras 2 conjugaciones con las que estamos trabajando sí llevan vocal temática. La primera conjugación lleva vocal temática A larga y esa vocal se ubica después de la raíz del verbo. La segunda conjugación lleva vocal temática E larga. Otro dato, la vocal temática de un verbo, por definición, es larga. ¿Sí? No sé si pudieron ver el video del encuentro número 1 en diferido. Ahí aparecía, cuando hacíamos la separación en sílabas y veíamos la acentuación de las palabras, aparecían algunos infinitivos. Y yo les decía, bueno, esto es largo o breve. Creo que aparecía capere, aparecía avere, tengo el recuerdo. Decíamos, esto en realidad se explica de alguna manera por qué son largas o breves estas vocales. Se explica por esto, porque sea vocal temática o no. La vocal temática, por definición, es larga. Bien. Vamos al cuadro este. Yo acá cometí una errata, habrán advertido, porque puse todos presentes. Lo vi hoy cuando revisaba el cuadernillo, recién me doy cuenta, realmente. Ocurre que como hubo que reformular el cuadernillo a partir de las nuevas condiciones de existencia, en esa reformulación que implicó un cambio de ordenamiento de los temas, bueno,
se me deslizó esta errata. Si lo hicieron en presente, lo corregimos en presente. Mi idea era que acá, en lugar de presente, dijera pretérito imperfecto, acá futuro imperfecto, ¿sí? Y acá pretérito imperfecto para, digamos, barrer con los 3 tiempos verbales con los cuales ustedes están trabajando ahora. Dice todo presente, pero es una errata mía en medio del desborde. Hagamos una cosa. Hagamos este así como está y probamos con otra posibilidad, con otra propuesta. ¿Sí? Entonces, vamos el otro enunciado es el verbo video. Noten que en el caso del verbo video, la vocal temática no cae delante de la O, como sí pasaba en primera conjugación. Video, vides, videre. Vamos a formar primero, como está propuesto ahí, la segunda persona del plural del presente, del modo indicativo de la voz pasiva, y les propongo hacer también la segunda persona del futuro imperfecto del modo indicativo de la voz pasiva y la tercera del plural de la voz pasiva. Así como improvisando el ejercicio sobre la marcha, porque bueno, ahí se me deslizó la rata. Vamos con esta primera, con la formulación original, digamos. Si yo tengo que construir esta forma verbal, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, me dice que es el presente. Yo el presente, según veíamos recién, no utiliza un morfema de tiempo y modo, ¿sí? No utiliza un morfema va o vi, como decíamos. O si se quiere, en realidad, lo que utiliza es un morfema cero, siguiendo esta lógica de que el morfo cero es significante en sí mismo, ¿sí? O es un signo en sí mismo, mejor dicho. ¿En qué sentido? Y, digamos, el presente es el tiempo verbal que organiza el paradigma verbal. Es un tiempo cero en ese sentido. Por eso no utiliza morfema de tiempo y modo entre el tema verbal y las desinencias. Ahora, cuando me empiezo a mover del presente hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, es que ahí empiezo a agregar morfemas de tiempo y modo. En castellano pasa exactamente lo mismo, valga decir. Bueno, entonces, tengo que utilizar, para formar esta segunda persona del plural del presente, el tema de infectum. Yo sé que el tema de infectum es la raíz y la vocal temática. ¿Cómo sé que vide es el tema de infectum? Porque voy al enunciado. ¿Sí? Saco la O, saco la S, perdón, saco la S, saco la desinencia re, ¿sí? Y lo que me queda en los 3 casos es el tema, porque acá está la vocal temática. La E larga. Entonces, with es la raíz. Raíz más vocal temática es el tema de infectum. Bien. Entonces, si yo tengo que formar el presente, ¿sí? Tengo el tema de infectum, morfema de tiempo y modo 0, porque es un tiempo presente, y ahora tengo que poner la persona, ¿sí? Esto es la segunda del plural, habíamos dicho, ¿no? Se borró. Tengo que poner la segunda del plural de la voz pasiva. ¿Cuál es la desinencia personal de segunda del plural en la voz pasiva? Mini. Mini. Bien, fin del misterio. Vamos a la segunda persona del singular del futuro imperfecto. Como seguimos en los tiempos del infectum, tengo que partir de vide. ¿Cuál es el morfema para indicar futuro imperfecto? Di. Importante. Vi. Entonces, en principio, esto debería ser así. Dis o re es la desinencia. Ah, yo quería hacer la voz pasiva. Quería explicar la voz pasiva. Bueno, si fuese activa, ¿sí? Sería... a ver, vamos a hablar en activa y en pasiva. Yo quería dar el detalle de la voz pasiva. Si fuese en voz activa es videbis. Perdón por el cambio
Vamos a hacerlo en voz activa y en voz pasiva. Si fuese en voz activa, agrego la desinencia de segunda del singular, que es la S, videbis. Ahora, si yo lo hago en voz pasiva, esto queda igual, tengo que cambiar solamente la desinencia personal, pasa algo. ¿Alguien sabe lo que pasa acá fonéticamente? ¿No es un fenómeno de apofonía que cambia? Sí, Algo y que se explica porque esta I del formante de futuro es una I breve. Y hay una regla fonética que dice que toda I breve, delante de una consonante vibrante en sílaba interior, y la R es una vibrante, y esta va a ser una sílaba interior, pasa a E breve. Se produce, como decía la compañera, un caso de cambio de timbre vocálico, es decir, un caso de apofonía. Entonces, la hipotética forma vide, viris, no se sostiene, sino que se produce este cambio fonético. Recuerden esta regla, ¿sí? Esto lo van a ver funcionando, por lo pronto, en la segunda persona del singular del futuro, ¿sí? Para verbos de primera y segunda conjugación. Pero no es la única vez que lo van a ver funcionando, les adelanto. Por ahora esta, pero lo van a ver en otro caso. Y si tenemos que hacer la tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, ¿cómo me quedaría la forma? ¿Alguien se anima? En voz activa. Tengo la raíz, with. Widebas. El morfema es va, correcto. Como es tercera del plural. Wideban. Exacto. La desinencia personal es NT, wideband. Tal cual. Bien. Si yo tengo que segmentar, tengo acá la raíz, la vocal temática, el morfema de tiempo y modo y la desinencia personal. ¿Alguna pregunta? Bueno. Hagamos una oración, si les parece, del punto 6. Vayamos a la segunda del punto 6. Vamos a poner el punto 6.2. Dice pecuniam piratis agricola dat. Bien, cuando tenemos una oración, primero decirles que el latín es una lengua, como dicen los lingüistas, es una lengua SOV, ¿no? Es decir, que es una lengua cuyo ordenamiento de las palabras en oración tiende a ser sujeto, objeto o modificadores en general, y el verbo al final. ¿Sí? Por contraste con el castellano, que es una lengua, sugerencia, cuando tiene oración, vayan al final porque suele estar el verbo ahí. Menos en poesía, hay que decir, en poesía el verbo es tirar una moneda al aire a ver dónde cae, porque justamente el latín es muy plástico en cuanto a eso. Entonces, la ubicación de las palabras en el verso, bueno, puede ser cualquiera. Dat, entonces, es el verbo, obviamente. Es el verbo do, das, dare, ¿sí? Que significa dar. En tercera persona del singular, del modo indicativo, de la voz activa. Verbo muy sencillo. Y es el núcleo del predicado. Si el verbo está en tercera del singular, yo necesito un nominativo en singular. ¿Hay algún nominativo en singular? Bien, agrícola. Fíjense que es la única palabra que puede estar en nominativo.
La A, como decíamos al comienzo, es ambigua porque si no tenemos la cantidad puede ser también ablativo. Pero en este contexto, con este verbo y no habiendo otra palabra que pueda cumplir el rol de sujeto, es que este es el sujeto. Es el nominativo masculino singular. Es uno de los pocos masculinos de primera. Todo lo demás es predicado. Bien. El verbo do, es un verbo, se lo llama ditransitivo, igual en castellano, porque lleva dos objetos. Significa siempre dar algo a alguien. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la estructura argumental del verbo, se construye con objeto directo y con objeto indirecto. Y como ustedes saben, el objeto directo en latín lo expresa ¿qué caso? Acusativo. Y el indirecto, El dativo. bien. ¿Tenemos esto en la oración? Sí. Tenemos pecuniam, acusativo femenino singular, es el objeto directo. Y tenemos piratis, dativo, masculino, plural, es el objeto indirecto. La traducción quedaría, o queda, en definitiva, el agricultor da su riqueza, su dinero, a los piratas. ¿Sí? Fíjense que tengo que reponer en castellano la preposición para el objeto indirecto, que puede ser a o para, según el contexto. Y fíjense también que tengo que reponer artículos, porque el latín no tiene artículos. ¿Sí? Entonces, es una operación de la traducción que hay que adecuar, digamos, la morfosintaxis latina a la morfosintaxis del castellano. Digamos, si bien el castellano tiene que intentar reflejar la sintaxis latina, tanto cuanto lo permite la propia lengua. Es decir, tienen que llegar a traducciones que estén gramaticalmente bien construidas en castellano también. ¿Sí? Más adelante van a ver que no siempre, digamos, la estructura argumental de los verbos en castellano es la misma que en latín. Pero bueno, eso va a quedar para más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo para decir? Voy a dejar acá de grabar.